Bienvenidos a Fact Check Inclusivo número 4. Entre el final del submodelo eugenésico del modelo de presidencia y el final de la Primera Guerra Mundial que da comienzo al modelo médico rehabilitador, que pronto tendrá su fact check, existió un submodelo de marginación que nos contaba que las personas con discapacidad se las utilizaba para burlarse de ellas y para mendigar. Siguiendo nuestra línea de grandes referentes, vamos a tener a dos abogados de altísimo nivel que nos van a contar un poquito de qué se trata esto. La primera invitada es una invitada internacional, se trata de María Fernanda Pincus Aguilar, que es investigadora jurisprudencial del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México. Adelante, María Tocaya. Antes de lo médico había un modelo que le decimos de prescindencia, ¿no? Donde la discapacidad simplemente se concebía como una tragedia, como una maldición, como algo que lo único que había que hacer era lamentarse y pues por lo mismo excluir a esas personas, ¿no? No tenían nada que aportar a la sociedad. Contundente. Fuente, ya sabemos cuál es. Ahora vamos a tener nuestro próximo invitado. Volvemos de México a Argentina y nos vamos a La Plata. Vamos a escuchar a Víctor Barraza, abogado y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que nos va a seguir contando acerca de este submodelo. Adelante, Víctor. La evolución de la discapacidad, vamos a ver tres modelos muy marcados. Nos dice la doctora Agustina Palacio que es muy difícil encontrar doctrina al respecto porque esto es parte de la literatura médica. No está tanto en el desarrollo de las ciencias humanas y sociales. Pará, Víctor, un segundo, por favor. Es difícil encontrar doctrina, no porque sea parte de la literatura médica o que no hay mucha información en las ciencias sociales. Es difícil encontrar porque es mentira, Víctor. Es mentira. Ya lo vimos antes. Seguimos con vos. Se dieron dos submodelos dentro de este primer modelo de prescindencia, que tienen que ver con un modelo eugenésico y un modelo de marginación. Pasa la persona con discapacidad a ser un elemento de diversión o de burla. Bueno, así en la Edad Media justamente se llega a esta situación de marginación con el nacimiento del mendigo, de la mendicidad. Gracias, Víctor. Bueno, ya escuchamos. Seguimos adelante. Bueno, es un poco triste tener que explicar que la mendicidad no nació en la Edad Media con las personas con discapacidad, pero vamos a hablar de otra parte directamente. Vamos a analizar un cuadro, ¿sí? Vamos a analizar la obra maestra del siglo de oro español, Las Meninas, de Velázquez. Como podemos ver en este cuadro, hay 9 personas y hay 2 que son enanas. Una tiene acondroplasia, que es Mari Bárbola, y la otra es Nicolásito Pertusato, que se supone que tenía un problema con la hormona de crecimiento. En el momento del cuadro tenía unos 21 años. Que alguien me explique cómo es posible que personas marginadas estén en la obra maestra pictórica del siglo de oro. Negros no hay, indios no hay, pero sí hay 2 personas con discapacidad, porque no eran marginados. Eran miembros de la corte. Miren cómo está vestida Mari Bárbola, miren cómo está vestido Nicolásito Pertusato. Nicolásito Pertusato fue además consejero del rey, murió a los 75 años, dejó herencia. Los enanos de la corte eran muy apreciados, tenían diversidad de funciones y se los valoraba muchísimo. Y en cuanto a esta otra parte en la que se habla de, bueno, que se los usaba para reír, los bufones, claro que había bufones, claro que hacían reír, pero era una profesión muy valorada. Decir que los enanos de la corte, que eran bufones, estaban marginados y solo podían hacer reír y burlas, es una visión tan limitada. Yo hace 2 semanas fui al teatro. Fui a ver a Roberto Moldaski. Imagínense que dentro de 300 o 400 años viene alguien y dice, en la Argentina del siglo XXI los judíos solo podían hacer reír y la gente los usaba para divertirse. ¿Dónde queda Tato Bores, Norman Elrich, Gabriela Acher, el mismo Moldaski? Trabajan, es su profesión y además son judíos. No por eso están segregados, con esta palabra de segregación que les provoca, no sé qué les provoca tanto. Si hubiese existido este modelo de marginación en cuanto nació Mari Bárbola,
lo hubieran puesto a mendigar. En cuanto nació Niccolo Pertusato, que era un noble del ducado de Milán, también lo hubieran despreciado, pero eso no se hacía, porque no se hacía eso con las personas con discapacidad. Eran tratadas con amor y con cariño, como antes cuando decían que las mataban. Esas cosas no pasaban. De hecho, les voy a leer un fragmento de una carta que Felipe II le escribió a sus hijas desde Lisboa. Madalena anda hoy con gran soledad de su yerno, que partió hoy para ahí. Aunque yo creo que lo hace por cumplimiento, y estuvo muy enojada conmigo porque le reñí algunas cosas que había hecho en Belém y en las galeras. Y con Luis estuvo muy brava por lo mismo. Tenemos a Felipe II, el emperador de la España donde nunca se ponía el sol. Escribe desde Lisboa porque en ese momento España había anexionado a Portugal, la otra potencia. Y de hecho, cuando nombra a Belém, Belém es un suburbio de Lisboa. Y le escribe acongojado a sus hijas, contándole que la enana esta despreciable, que la iban a mandar a mendigar, estaba enojada con él. Escribe muchas cartas donde cuenta el mal humor de María Bárbola. De Madalena, María Bárbola era la otra, que era un personaje en la corte que le gustaban los toros y el vino, ¿no? Cuenta un historiador también. Hay muchos más ejemplos totalmente en contramano de esta otra barbaridad del modelo de marginación. En el siglo XVII, Luis XIV manda a construir les Invalids, los inválidos, un palacio para recibir a los heridos de guerra, inválidos. No es que llegaban con discapacidad de la batalla y le decían, no, mire, el modelo médico rehabilitador empieza después de la Primera Guerra Mundial, así que usted ahora le falta una pierna, tiene que ir a mendigar y hacer reír. Por favor. Más ejemplos, no sé, el almirante Nelson ganó la batalla de Trafalgar. Antes de morir ya le faltaba un brazo, un ojo. Cervantes, el manco de Lepanto. Luis Braille. Luis Braille tuvo un accidente a los 3 años y quedó ciego. Y estudió en una escuela especial. Donde le enseñaron a leer. Y es muy interesante la historia de Braille. A la escuela especial donde había estudiado Braille, donde era profesor, llegó un capitán francés que había desarrollado un sistema para que los soldados se comunicaran de noche y en silencio, a través de unos puntitos. Braille toma el sistema de Barbier de la Serre, lo perfecciona y se empieza a usar muchísimo entre los ciegos del instituto. Se lo muestra al capitán francés, el capitán le dice, mira, esto no sirve para nada. Se lo presenta entonces a las autoridades del instituto donde trabajaba y es muy representativo lo que pasa. Estos genios de escritorio que nunca faltaban, no faltan, ni faltarán, prohíben el braille, porque dice que usar un sistema para ciegos iba a aislar y a segregar a los ciegos de la sociedad. Los genios de ahora dicen que la escuela especial atrasa. Bueno, esos atrasan más de 200 años. Para cerrar esta segunda parte de esta historia falsa de los modelos, de la discapacidad, donde las personas con discapacidad, etc., la historia de la humanidad es una historia de la crueldad. Siempre hubo guerras, persecuciones, asesinatos, masacres, genocidios a personas con discapacidad y sin discapacidad. Focalizar todos los males del mundo en las personas con discapacidad porque tienen discapacidad, para lo único que sirve es para que unas personas ahora quieren imponer un supuesto paradigma social de la discapacidad para presentarse como los salvadores de la humanidad y la solución a todos los problemas que sufrieron las personas con discapacidad. Eso es tan mentira como la historia de estos modelos. Mientras Luis XIV construía les Invalids, Francia conquistaba, traficaba esclavos, mataba gente a lo largo y ancho del mundo. Era una monarquía que 2 generaciones después termina con la Revolución Francesa que mata a todos los Luis XIV que había por ahí, tuvieran o no tuvieran discapacidad. Para cerrar este fact-check podemos asegurar que decir que después del submodelo eugenésico, del modelo de prescindencia, y antes del modelo médico rehabilitador que empezó al final de la Primera Guerra Mundial, hubo un submodelo de marginación donde las personas con discapacidad estaban destinadas a ser bufones y a hacer reír y a mendigar, es mentira. Fact check número 4, falso. Nos vemos en la próxima.